simplemente la lectura bíblica en Juan 14, verso 6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Y quiero meditar en este momento contigo acerca de la salvación en Cristo única y exclusivamente. Salvación en Cristo única y exclusivamente. No hay cabida a invento. Y aceptar otra cosa, otro medio para salvación, es demostrar que no conocemos la palabra. Porque nos están engañando. Si le han ofrecido otra vía para obtener salvación, usted está demostrando, y lo ha creído usted, está demostrando que no conoce la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y es importante saber que en un mundo tan inclusivo y tolerante como el nuestro, proclamar a Jesús como el único camino, como la única verdad y como el único acceso al Padre es algo irritante para muchos. Pero la realidad es que ninguno de nosotros se atrevería a hacer pronunciamientos tan excluyentes si Jesús no hubiese sido el originador de esas frases consideradas como pilares de la fe cristiana. Esto es bíblico, por eso lo decimos. Lo demás es invento. Todo lo que se pueda hoy tener en cuanto a lo que es la salvación, que no es Cristo, es un invento. El hombre de hoy no cree que la fe en Cristo o la fe cristiana puede poseer la única verdad, especialmente esa verdad dada la influencia del posmodernismo, que como movimiento proclama que nadie posee la verdad porque la verdad es relativa a la cultura, a los gustos, las preferencias y las opiniones de cada uno. De hecho, hoy escuchaba en un programa que a veces presto atención, donde se estaba hablando acerca del día que conmemora hoy la República Dominicana, diciendo que el día es de Altagracia, y trataban de justificarlo con historias, con la ciencia, pero en la Biblia nosotros no encontramos, y por eso aquel que tiene la Biblia como regla de fe y conducta acata lo que ella dice y hace lo que dice la palabra. Por eso nosotros rechazamos de plano que cualquier día en la tierra sea designado para otra cosa que no sea Dios. Ni siquiera el día de mi propio cumpleaños soy capaz de decir este es mi día. No podemos olvidar que la Biblia dice este es el día que ha hecho el Señor. Y nos alegraremos y nos regocijaremos en Él. Pero es en el Dios que creó ese día, que hizo el día de hoy, que hizo el día de ayer y que hizo todos los días. En el Dios de ese día nos vamos a regocijar. Lamentablemente, lo que la mayoría ignora es que la verdad siempre es exclusiva, independientemente del cual sea el campo del saber que estemos considerando. Si decimos que hay verdades absolutas, mientras el posmodernista dice que no, inmediatamente encontramos que uno de los dos está en el error y que está en la verdad, excluye la posibilidad de que el otro esté en la verdad también.
El mundo, por ejemplo, de la física, en el mundo de la física, se habla de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio al mismo tiempo. Ley de la impenetrabilidad. Uno excluye al otro. Otra vez hablamos de que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Esa verdad, esa constante, excluye la posibilidad de todas las demás velocidades. Ahora, ¿por qué? Porque es verdad. La verdad es siempre proposicional, si pudiera usarse el término, lo cual implica que cuando hacemos afirmaciones, estas o son ciertas o están erradas, pero no ambas cosas a la vez. Y la razón por la que personas en diferentes sistemas religiosos, incluido el hinduismo, están tan dispuestas a aceptar a Jesús como otro más de sus dioses, es porque están en el error, y el error siempre tiene la cabida para la verdad. La razón por la que muchas iglesias o grupos religiosos dicen tal día o cual día es de este patrón o de aquella patrona, es porque verdaderamente, sin duda alguna, nos atrevemos a afirmar que están en un total error sin ánimos de ofender a nadie, porque es la verdad. La verdad nunca tiene cabida para el error, porque entiende que está en la verdad, y moverse de esa posición es pasar al error. Amado hermano, amado amigo, nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se equivoca. Los hombres se han equivocado muchas veces. Dios no se ha equivocado. Nadie habló de manera tan exclusivista como lo hizo Jesús. Y esto ocurrió así porque nunca nadie ha estado tanto en la verdad como Él. Tanto es así que Jesús no solo dijo decir la verdad, sino que dijo ser la verdad. Entre otras cosas, recordemos que Jesús dijo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Juan capítulo 10, versículos 7 al 9. Un camino, una verdad, una vida, una puerta, y su nombre es única y exclusivamente Jesucristo. No hay otro, no lo habrá. No ha existido otro, solamente Él y nada más que Él, porque así le ha agradado al Padre, porque así le agradó al cielo, y eso es lo que la palabra de Dios declara. Lo demás es invento de hombre, son verdades a medias, que no debe ser aceptada por aquellos que creen en Jesucristo y en la palabra. Recordemos que en la época de Martín Lutero, la iglesia de Roma enseñaba, y hoy continúa enseñando lo mismo, que la salvación es en Cristo Jesús, pero lo que Roma aún no acaba de afirmar es que la salvación es solamente en Cristo Jesús y por Cristo Jesús, y ahí no entra nadie, pero absolutamente nadie. Y ese es el problema de Roma. Roma dice que la salvación es en Cristo, pero le agregan cosas. Tienen cosalvadores, corredentores, y aquí solo, única y exclusivamente tenemos un camino, lo repito, una verdad, una vida, una puerta, y ese nombre es Jesús. No hay otro, solamente Jesús. Solamente Cristo. Mencionamos esto, amado, como dijimos, lo que dice la Biblia, que Dios le agradó darle al mundo un Salvador.
Y ese Salvador se llama Cristo. Y en ese plan de salvación, aunque participaron otros, se mencionan otros nombres como el de María, el de José, Zacarías, Herodes, los discípulos, ninguno de ellos merecen gloria ni honra. Ninguno de ellos, por ser parte y aparecer en la escritura, en la historia del plan de salvación con respecto a que colaboraron y fueron parte en cuanto a los hechos que ocurrieron allí, ninguno de ellos merece gloria ni honra. Ninguno de ellos merece gloria y honra. La gloria y la honra es y será siempre de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos la Biblia, solo la Escritura, como dijeron los reformadores, para nosotros poder mantenernos en la verdad. Recordemos que el Catecismo Católico enseña que la salvación de las almas es a través de otras cosas que no solamente está Cristo. En su catecismo, también la tradición de esta iglesia y el magisterio de la misma dice que contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. La tradición de la iglesia. Y con esta aseveración la iglesia da a entender que de alguna manera la institución de la iglesia católico-romana en sí misma juega un papel en la salvación de los hombres. Algo que contradice completamente las enseñanzas de las Escrituras. Cristo dijo de manera categórica que Él es el camino y que nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no era a través de Él. Nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es a través de Él. Por otro lado, la Iglesia de Roma asigna a María un rol que la palabra nunca le concede. Y de acuerdo al Papa León XIII, nada de ese inmenso tesoro de todas las gracias que el Señor trajo a nosotros es dado a nosotros que no sea a través de María. Eso dice el Papa León. De manera que de la misma manera que nadie puede venir al Padre de lo alto excepto a través del Hijo, casi de la misma manera, dice, nadie puede venir a Cristo excepto a través de su madre. Eso lo dice el Papa León. Ni María misma hubiese creído algo semejante, mis amados, quien pronunciara estas palabras ante el anuncio del ángel de que ella sería la portadora del Hijo de Dios. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. Lucas 1, verso 4 al 47. Y sabemos que los reformadores tuvieron que luchar contra ese trasfondo religioso donde Cristo había perdido terreno como el único camino al Padre sin la ayuda de ningún otro intermediario o institución como la iglesia. En esa época nadie pudo haberlo expresado mejor que Zwingli decir, en resumen del Evangelio, es que nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, nos ha hecho conocer la voluntad del Padre Celestial y nos ha redimido de la muerte y nos ha reconciliado con Dios a través de su inocencia. Por tanto, Cristo es el único camino de salvación de todos los que fueron, son ahora y de los que serán. No hay otro. Estas expresiones del Papa León no la encontramos en la Biblia. Y cuando alguien
por más jerarquía eclesiástica que tenga, trata de enseñar algo que no está en la Biblia, los conocedores de la Biblia lo descartan. Ahora, los que no conocen la Biblia lo aceptan. Por eso quiero decirte que si tú eres de los que hoy, lamentablemente, le has dado cabida a entregarte a la adoración a otro Dios que no es el Señor, o de asignar un día a una verdad que no es verdad, lamentablemente estás demostrando que tú no conoces la palabra. Tanto la vida como la muerte y la resurrección de Jesús contribuyen a la salvación de los perdidos, y nada más puede hacerlo. Jesús vino a vivir una vida que ninguno de nosotros podíamos vivir, a morir una muerte que ningún ser humano podía sufrir, y a resucitar de entre los muertos para conquistar finalmente el pecado y la consecuencia del mismo, la muerte. Por tanto, la salvación del hombre requiere de la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Yo quiero decirte a ti que la vida es Jesús. Recordando lo que pasó con Cristo, Adán, como representante de la raza humana, pecó y por consiguiente violó la ley de Dios. Y desde ese momento el hombre adquirió una deuda moral con Dios, y ninguno de los descendientes de Adán habían podido cumplir la ley de Dios hasta que Cristo vino a cumplir con todas las demandas de la ley. María no podía cumplir la ley. José no pudo cumplir la ley. Jesús fue el que a su paso por la tierra dejó claro que él no había venido para abolir la ley, sino que su misión era cumplirla. Mateo 5, 17. Y cuando Juan el Bautista piensa que él no debe bautizar a Jesús, sino que debe ser al revés, Jesús respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda la ley, toda la justicia. Y Jesús fue presentado en el templo también al octavo día al cumplimiento de la ley, y en cada ocasión cumplió a cabalidad con la ley de Moisés. De esa forma acumuló los méritos necesarios que pudieran ser cargados o imputados a nuestra cuenta. Como Jesús cumplió con todos los preceptos de la ley, al final de sus días, ni Pilato ni el Sanedrín encontraron faltas en él. Tuvieron que buscar falsos testigos para acusarlo. Mateo 26, 60. Aún desde el punto de vista político, Pilato no encontró falta en él. Lucas 23, 4. Tampoco las encontró Herodes. Nadie, absolutamente nadie, ha sido perfecto. Nadie ha cumplido la ley. Solo Jesús lo logró hacerlo, y cumpliendo la ley nos dio vida, nos dio salvación, y fue a la cruz en perfecta santidad, pero también en perfecto pecado, porque cargó en su ser toda nuestra maldad. La ley de Dios que Adán no logró cumplir, y que ninguno de sus descendientes, incluyendo a María, pudo cumplirlo, Jesús la cumplió de principio a fin. Por eso hoy nosotros no nos inclinamos a María, no nos inclinamos a ningún ídolo, sino que nuestro Rey de Reyes y el patrón del mundo y de la República Dominicana se llama Jesucristo, porque es el único perfecto, cumplió la ley y derramó su sangre para que tengamos vida y vida eterna. Su vida, no solo su muerte y su resurrección, todo, incluyéndolo todo, es importante para la salvación del pecador, porque los méritos de su vida fueron contados a nuestro favor. Recordando su muerte, Jesús mismo definió la misión de su primera venida. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Y cada uno de los descendientes de Adán nace condenado por el pecado. Salmo 51:5. Pero el pecado no puede ser perdonado sin que alguien pague por él. De lo contrario, la justicia de Dios hubiese quedado sin ser satisfecha
y nuestro Dios es juez justo. Por eso, sin duda alguna, tenemos salvación en Cristo. De manera, mi amado, que Dios Padre o condenaba a toda la humanidad a ir al infierno, o enviaba a su Hijo para que cumpliera la ley, y habiendo cumplido la ley, fuera a morir en la cruz en lugar del pecador, tal como lo hizo. Cristo ocupó el lugar que tú y yo teníamos que ocupar, y allí nos dio salvación y nos dio vida. Por eso decimos, hoy es el día que ha hecho el Señor. Este es el día de Dios. Mañana es el día del Señor. Todos los días son de Él. Primera de Pedro 2:24 nos habla una gran verdad que no podemos nosotros ignorar. Nos dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Fuimos sanados por las heridas del Señor Jesucristo. No por la colaboración de Pedro, no por la cooperación de Pablo. Fuimos salvados y sanados, no por la ayuda de María, por los méritos de Cristo, única y exclusivamente por los méritos de Cristo. Y el apóstol Pablo lo expresa aún de una forma más clara en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 8 al 10, cuando dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, fue Cristo que murió por nosotros. Así le dice Pablo a los romanos, fue Cristo que murió por nosotros, no fue María, no fue Pedro, no fue José, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Lea Romanos 5, verso 8 al 10. Amado hermano, la muerte de Cristo fue vicaria o sustitutiva. Y vicaria implica sustitución. En otras palabras, yo tenía que haber sido clavado en la cruz, pero Jesús tomó mi lugar. ¿Sabes algo? Jesús murió también por los pecados de María. Jesús murió por los pecados de José. Jesús murió por los pecados del mundo entero, porque todo el mundo estaba bajo maldición, incluyendo a María. Pero al morir Cristo, el Señor le dio vida y salvación, incluyendo a ella. No nos perdamos, no desconozcamos la palabra. Como nos recuerda Pablo en 2 Corintios 5:21, donde dice que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. El mismo énfasis es hecho desde el Antiguo Testamento, como lo dice Isaías 53, versos 5 al 6. Su muerte no solamente fue vicaria, fue también propiciatoria. Propiciación es un término que viene del mundo secular. Implicaba el presentar una ofrenda a un dios pagano para calmar su ira. Entonces la muerte de Cristo fue propiciatoria en el sentido de que ciertamente Dios estaba airado con el pecado del hombre. Salmo 7, verso 11. Y Cristo vino a aplacar la ira de Dios, y en ese sentido fue propiciatoria para nosotros. Romanos 3, verso 25, léalo. Hebreos 2:17, Primera de Juan 2:2, Primera de Juan 4:10. Amado hermano, nosotros tenemos que meditar en esto. Muchos han dicho que la resurrección del Hijo al tercer día fue el amén del Padre al sacrificio perfecto de su Hijo. Ciertamente eso es lo que representa. Yo lo creo. Si ese sacrificio no llenaba las demandas de la ley,
Dios Padre jamás lo hubiese aceptado como bueno y válido. Pero la muerte de Cristo a nuestro favor fue vital, totalmente vital. La muerte de Cristo fue a nuestro favor. Aquí vemos en 1 Corintios 15, versículos 12 al 19, que dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, ¿cómo lo dicen? Dice el apóstol Pablo, es una pregunta. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 19. El apóstol Pablo en ese solo pasaje nos muestra la importancia de la resurrección de Cristo para salvación del ser humano. Y allí no cuenta otra cosa, habla de Cristo. Si su resurrección, nosotros aún estaríamos sumergidos en delitos, en pecados, porque la resurrección de Cristo proclama su victoria sobre el pecado y la muerte. Así como Él murió en lugar nuestro, entonces su resurrección promete y asegura nuestra victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Yo quiero decirte que la iglesia primitiva nació y creció con la predicación de la muerte y la resurrección de Jesús. No es como muchos dicen. La iglesia cristiana hoy espera a Jesús por segunda vez, justamente porque resucitó y prometió regresar por los suyos. Y muchos han tratado de negar la resurrección de Jesús, porque un hombre muerto, como lo es Mahoma, Buda, Joseph Smith, como lo es Juana García y otros maestros religiosos del pasado, no pueden hacer promesas desde la tumba, porque ellos están en la tumba. Pero yo quiero decirte que Cristo no está en la tumba. Cristo está vivo, ha resucitado y nos ha dado vida, vida en abundancia, nos ha dado salvación. Y hoy nosotros podemos decir: gloria a Dios en las alturas, porque nos ha dado salvación. Hoy podemos decir: este es el día que ha hecho el Señor, y como lo ha hecho es el día de Él, y en Él nos vamos a regocijar, porque es el día de Él para nuestra vida. Yo quiero decirte, mi amigo, mi hermano, la idolatría sumerge a los pueblos en miseria. La idolatría sumerge a los pueblos en miseria. Todo lo que tiene que ver con brujería, con hechicería, con adorar ídolos, cargar cuadros o estatuas. Dios se enoja, porque quien te hizo a ti no fue esa estatua, quien te hizo a ti fue Jesucristo. Y bienaventurados los que creen en Él sin estarlo mirando. Son bienaventurados, son dichosos aquellos que tienen una fe tan fuerte para adorar al Señor sin estarlo mirando, sin estar mirándolo en un cuadro, en una talla o en una escultura tallada. Nosotros sabemos que Cristo resucitó y su resurrección brindó veracidad a las promesas anteriores, así como aquellas promesas más bien que hizo después de salir de la tumba. No caigamos en miseria adorando dioses falsos. No caigamos en miseria. Los pueblos que adoran dioses falsos se vuelven en miseria. Por eso es que América Latina
no sale de una miseria por la idolatría. Las familias, los pueblos, las culturas de miseria no salen de un problema que adoran imágenes, no salen de una miseria, porque la idolatría te estanca la bendición. Postrarte a un Dios, a un cuadro, a una imagen pintada o tallada, eso te separa de Dios. Tú que eres mujer que me escucha, ¿qué dirías tú si tu esposo amanece con otra? ¿Qué dirías? Piensa solo un momento. ¿Estarías dispuesto a aceptar a ese hombre que venga a tu casa al otro día cuando tú estás convencida de que ese hombre amaneció en otra cama o en otra casa? Estoy seguro que no, créame. ¿Cuánto más? Recuerda que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Lo único que el celo de Dios es diferente al de nosotros, pero Dios también es celoso. Cuando tú te postras a otra imagen o a una imagen, cuando tú tienes la capacidad y las fuerzas para decir, este día es total y exclusivamente de San Fulano, créeme que tú estás ofendiendo a Dios. Créeme que tú estás ofendiendo al Señor. Porque no es verdad, eso no está en la palabra. No te dejes manipular ni engañar. Es un hermoso día para nosotros cortar con esas maldiciones que han sumergido nuestro pueblo en la mentira y en el engaño. Es un tiempo muy hermoso. Muchos son los que hoy en día están despertando y han aceptado a Jesús como uno de los grandes maestros de la historia, o el único grande, el único iluminado, el único verdadero. Por eso yo te invito a que te acerques al Señor. De hecho, es Dios que te hace el llamado. Mateo 11:28 dice, venid a mí. Mateo 8:22, verso 22 y 9:9 y 19:21 habla de que el Señor dijo, sígueme. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, el que permanece en mí. Juan 15:5. Y Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y vemos en Juan 10, verso 1 al 7, que dice, yo soy la puerta. Y Juan 14:6 dice, nadie viene al Padre sino por mí. Óyeme, tú que crees en la Biblia, que tiene la Biblia, tú que eres creyente de la Biblia, si hubo alguien que dejó claro para todos nosotros que Él era el único camino de salvación y el único que merecía adoración, ese fue el mismo Jesús. Si hubo alguien que dejó claro que el camino para adorar a otra cosa que no sea Cristo, si hubo alguien que dejó claro esta verdad, fue el mismo Jesucristo en la palabra. Por eso digo que todos los que se postran ante un cuadro, ante una escultura y se rinden a eso, no son conocedores de la palabra, no conocen la Biblia. Porque fue el mismo Cristo. Él fue el enviado por el Padre. Solo Él llenó los requisitos para salvarnos, habiéndose encarnado en María. Solo Él llenó las demandas de la ley y solo Él se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Solo Él nació sin pecado. Vivió sin pecado y murió sin pecado. Pero todos los otros tenían pecado. María tenía pecado. Porque Él fue el único, por eso Él murió. Porque no había nadie más. Mucha gente quiere decir
y de verdad me perdonan los hermanos católicos, yo no quiero ofenderles, pero muchas personas quieren decir que por el hecho de María, de Cristo, haber nacido de María, era una mujer sin pecado. Y se le atribuye el término sin pecado concebida. María era una mujer justa, declara la palabra. Pero el único que vivió sin pecado se llama Jesucristo. Decir tal o cual cosa es algo que va contrario a los preceptos establecidos en el único libro que nos habla la verdad, la Biblia, la palabra de Dios. María era una mujer con cualidades excepcionales que muchas mujeres de hoy deberían imitarla. Seguro, en su forma de ser, pero no adorar, porque ella también era heredera del pecado adámico. María era pecadora, porque todos los descendientes de Adán, no sé si me estás entendiendo, todos los que vinieron después de Adán fueron constituidos pecadores bajo el pecado original. María heredó también el pecado original, y una persona manchada con pecado no puede salvar. Por eso fue que vino Cristo. Yo espero que tú me estés entendiendo esta explicación, créeme, sana, que te estoy dando, sin ánimo de ofensas, sino de aclarar tu mente. María vino después de Adán, y todos los descendientes de Adán somos pecadores. El único que ha pisado la tierra después de Adán sin falta, sin maldad, sin pecado, se llama Jesucristo. Por eso es Él el que salva, por eso es Él el que vive, por eso es que fue a la cruz del Calvario, porque solo Él y nada más que Él pudo mantenerse sin mancha. Y vuelvo y reitero, hay un término que se le usa a María, sin pecado concebida. No lo dice la Biblia. Cristo murió también por María, porque ella tenía el pecado adámico, porque era descendiente de Adán. Eso es lógica y Biblia a la vez. El hecho de que se hable de que era pura tampoco significa de que no tenía pecado. Usted puede ser puro y justo, pero el pecado adámico lo tiene ahí. Y para ello hay que conocer la palabra. Por eso dijo en San Juan 14:6, yo soy el único camino, yo soy la única verdad, yo soy la única vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Eso lo dicen todas las Biblias. Nadie viene al Padre sino por mí. Fue Cristo que dijo esto. Porque solo Él nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado. Y habiendo muerto así en lugar de los pecadores, solo Él salió de la tumba al tercer día. Muchos han venido diciendo que van a resucitar y todavía lo están esperando sus seguidores. No han resucitado. Porque Él es el único victorioso sobre el pecado, y no solo sobre el pecado, sino sobre la muerte. Por tanto, solo en Él hay ¿qué? Salvación. Él es el camino que hay que seguir. Él es la verdad que tenemos que creer y es la vida que tenemos que vivir. Si tú no estás viviendo en Cristo, hay problema. Si hay algo que impresiona de la persona de Jesús, es que con qué frecuencia Él habló acerca de lo que Él es en vez de lo que Él hace. Y veamos estas citas bíblicas y ya con esto concluyo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Juan 6:35, yo soy el pan de la vida. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Juan 11:25,
yo soy la resurrección y además la vida. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Él no incluyó a nadie más. Él pudo, siguiendo la corriente de Roma, él pudo haber incluido ahí a María. Él pudo haber dicho, yo juntamente con mi madre soy el camino, la verdad y la vida. No lo dice ahí eso. Él pudo haber dicho en Juan 19, yo soy la puerta y María también. Él pudo haber dicho, yo soy el buen pastor y María la pastora. Él pudo haber dicho en Juan 6:35, yo soy el pan de vida juntamente con mi mamá. Pero no lo dice. No lo dice, iglesia. No lo dice. Porque esto es de Él. Y únicamente de Él. Es única y exclusivamente de Él. El resto de los maestros usualmente hablan más en términos de lo que ellos podían hacer o enseñar. Pero solo Dios puede hablar en los términos que habló Jesús cuando hacía referencia a su persona. Jesús no te dice, yo te digo la verdad. No, Él dice, yo soy la verdad. La verdad no se encuentra en un sistema de filosofía, sino en una persona. ¿Quién? Cristo es la verdad. Jesús te dice, yo no te señalo el camino. Él te dice, yo soy el camino. Para que no haya duda y alguien quiera irse por otro camino, Él te dice, yo soy el camino. Él no solo es capaz de dar vida, no, sino que dice, yo soy la vida. El que duda es porque desconoce la Biblia. Nadie habló de esa manera antes de Jesús y nadie lo ha hecho desde entonces. Recordemos que en Juan 14 vemos cómo Jesús comienza a hablar a sus discípulos del tiempo de su partida y en ese contexto pronuncia, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros y si me voy a prepararlo, ese lugar para ustedes, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Ahí no aparece otro, dice conmigo, porque donde yo estoy, allí estarán ustedes. Y conocen el camino a donde voy. Ahí estaba Tomás, un incrédulo impedernido. Le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le dijo, ¡ay! Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amado hermano, amado amigo, debemos estar claros con esto. No hay otro camino. No hay otra vía. Solamente Jesús. Ahí es donde tú puedes obtener la salvación. Yo sé que este tema a algunos romanos le lacera el corazón. Y hasta clasifican a los cristianos evangélicos, a los que surgen después de la Reforma Protestante, como falta de amor. Pero es la verdad de la palabra, eso está en la Biblia. Yo te invito a leer la Biblia. No te invito a una iglesia ahora mismo, te invito a leer la Biblia y todos esos textos bíblicos que hemos compartido, para que tu mente se aclare. Recuerda que la verdad te hace libre. Y los cuentos de los hombres te condenan a vivir en miseria. ¿Cuántas personas hoy se postran a rendir honor a otra cosa que no es Dios? ¿Cuántas personas hoy se postran a adorar, a ofrendar, a poner hasta su fe en alguien que necesita salvación como tú y como yo? Que necesitó de Cristo como tú y como yo. La Biblia no te manda eso. Así que un día como hoy quiero orar por ti. Y quiero orar por este mundo. Señores, no amemos los ídolos. No amemos los ídolos. Este día de Jesucristo. Sí, este día del Señor.
Lo declara la palabra. Jesucristo es la única vía. No tengas miedo. No tengas miedo. Todos los días lo hizo el Señor y todos los días son de Él. Todos los días son del Señor y ese día lo hizo Él. Créeme que es así. Levántate un día como hoy y adora a Dios. Y lee la palabra, que esa es la que te va a abrir los ojos. Salmo 118, 24 dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Pero no es en el día. Hay que entender ese texto, ¿sabes? Hay personas que piensan, no, me voy a alegrar y me voy a gozar hoy, en el día. No, es en el Dios que hizo el día. No sé si me entiende. El día de hoy, 21 de enero, lo hizo Dios. Lo hizo Dios. ¿Qué tienes que hacer? Gozarte y alegrarte en el Dios que hizo ese día, no en otra cosa, sino en ese Dios que hizo el día. No te goces en otra cosa, no, que este día de fulano, no, olvídate. Este día es del Señor. Te invito a que le adores, a que te postres, a que experimentes la gran bendición que es acercarse a Dios de todo corazón y con toda el alma. Anímate. Serás bendecido. No dejes que tu conciencia sea dañada por las mentiras de un grupo que no estudia la palabra. Gózate y alégrate en el día, en el Dios que hizo este día. Voy a orar por ti. Padre, te damos gracias. Señor, en esta hora te adoramos, te bendecimos a ti. Te exaltamos. Tú eres un Dios poderoso y grande. Tú eres un Dios bueno, magnífico. Y te pedimos hoy que tú estés fortaleciendo la vida de aquellos que te necesitan. Te pedimos que tú estés aclarando la mente de aquellos que están cautivos, postrado a la idolatría. Adorar a otro Dios que no es Jehová es idolatría. Y eso te hace trae miseria. Deuteronomio 27:15 dice, maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición. Dice la Biblia que eso es abominación a Dios. Lo dice, obra de las manos de artífice. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Oye lo que dice Dios, maldito. Dios maldice. Por eso es que hay naciones que ustedes conocen que están postrados a la santería, a la brujería, a la hechicería. No salen de una miseria, todo el tiempo están en miseria, porque han acarreado maldición. No acarrees maldición para ti. Adora a Cristo ahí donde tú estás y dile, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y tú que tienes dudas, dile a Dios que te revele la verdad, pero díselo al Señor, dile, Jehová, revélame la verdad de tu palabra, ayúdame a entenderla. Y tú verás cómo tu vida será bendecida. Naciones como África, la India, Haití, Cuba y otros tantos países que impera la santería, la adoración a ídolos. Esos países usted lo ve en miseria todo el tiempo y en problemas, porque la idolatría trae maldición. Así que un día como hoy, levántate y di, Señor, yo quiero exaltarte a ti. Y qué bueno que nuestra nación dice Dios, patria y libertad, y tiene la Biblia abierta. Por eso esta es una nación libre y lo será siempre, y bendecida por el Señor. Hoy te invito a que no te postres a otra cosa que no sea tu Señor. Dios es un Dios celoso y Dios quiere que tú solo le des adoración a Él. Así que toma esto en cuenta y póstrate ante su presencia. Dile, yo te exalto hoy. Vamos, proclama el día, este día de Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores.